Karl Marx, conocido también como Carlos Marx, fue un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra, incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente al área intelectual, pues además incursionó en el campo del periodismo y la política, proponiendo en su pensamiento la unión de la teoría y la práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y El Capital. Marx es normalmente citado junto a Emily Durkheim y Max Weber como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia social moderna y ha sido descrito como una de las figuras más influyentes en la historia humana. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una ciudad situada en la provincia del Rin del antiguo reino de Prusia. Era descendiente de judíos. Su abuelo paterno fue el rabino de Treveris desde 1723 y su abuelo materno fue un rabino holandés. El padre de Karl sería el primero en la línea en recibir una educación laica. Pertenecía a una clase media relativamente próspera. Era poseedor de algunos viñedos en Mosela. Se convirtió del judaísmo al protestantismo luterano para evitar las restricciones antisemitas antes del nacimiento de su hijo y tomó un nombre alemán, Heinrich, además del nombre judío Herschel. Era un hombre inclinado a la ilustración. Estaba interesado en las ideas de los filósofos Immanuel Kant y Voltaire y participó en las agitaciones por una constitución y reformas en Prusia, que en ese momento era gobernada por una monarquía absoluta. En 1815 comenzó a trabajar como abogado y en 1819 se trasladó con su familia de un apartamento alquilado de 5 habitaciones a una propiedad de 10 habitaciones cerca de la Porta Nigra. La madre de Karl, Henrietta, era una judeo-holandesa que, a diferencia de su marido, era semi-analfabeta. Afirmó que sufría de un excesivo amor materno, dedicando mucho tiempo a su familia e insistiendo en la limpieza dentro de su hogar. Provenía de una familia de prósperos negociantes. Más tarde su familia fundó la empresa Philips Electronics. Fue tía abuela de Anton y Gerard Philips y tía bisabuela de Fritz Philips. Poco se sabe sobre la infancia de Karl Marx. Era el tercero de 9 hermanos. Al morir su hermano Moritz en 1819, se convirtió en el mayor. Fue bautizado como el resto de sus hermanos en la iglesia luterana. Se educó en casa hasta 1830 cuando entró al Instituto de Treveris, donde su maestro fue Hugo Wittenbach, amigo de su padre. Wittenbach había empleado a muchos humanistas liberales como profesores, algo que enfureció al gobierno. La policía asaltó el colegio en 1832, cuando descubrió que se instruía a los alumnos literatura que apoyaba el liberalismo. Se consideró desacato a la autoridad, por lo que las autoridades pusieron reformas y reemplazaron a la mayoría de la plantilla. En octubre de 1835, Karl, que tenía 17 años, fue a la Universidad de Bonn, donde deseaba estudiar filosofía y literatura, pero su padre insistió en el derecho como campo de estudio más práctico. Fue capaz de evitar el servicio militar cuando cumplió los 18 años, porque sufría de debilidad de pecho. Siendo aficionado a las bebidas alcohólicas en Bonn, se unió al Club de Taberna en Treveris, una asociación de bebedores donde en cierto momento llegó a ser copresidente. Marx no tenía interés en estudiar derecho, debido a sus malas notas. Su padre lo obligó a transferirse a la mucho más seria y académicamente orientada Universidad de Berlín, donde sus estudios en derecho se hicieron menos importantes que las incursiones en la filosofía y la historia. Karl Marx se casó con Jenny von Westphalen, hermana del ministro de Interior prusiano, amiga de la infancia, con la que se comprometió siendo ya estudiante, pero solo consiguió casarse con ella tras la muerte de los padres de esta.
Vivieron con fuertes penurias económicas debido a la irregularidad de los ingresos de Marx, a la persecución política que censuraba y clausuraba las revistas que publicaba, y a tener que mudarse constantemente de país. Marx tuvo con Jenny von Westphalen 6 hijos. En 1849 esperaban ya el cuarto. En 1855 ya habían fallecido 3, Guido, Francisca y Edgar. Convulsiones, bronquitis y tuberculosis serían las causas. La pequeña Leonora Marx formó parte del movimiento feminista y Laura Marx se casó con el dirigente socialista francés Paul Lafarge y se suicidó junto a él en 1911. Con ellos vivía Helen Demuth, una criada proveniente de la familia de Jenny, quien les ayudaba en las tareas domésticas y tenía una excelente relación con la familia de Marx. Era especialmente cercana a Karl, tanto fue así que tuvo un hijo ilegítimo con ella que fue reconocido por Friedrich Engels como propio para evitar controversias dentro del matrimonio de Karl y Jenny. Freddie Demuth fue dado en adopción a una familia en Londres. Este episodio, ocultado durante varias décadas, sucedió durante 1851. Marx tuvo una vida personal dedicada de forma exhaustiva al estudio de las diferentes disciplinas del pensamiento y en especial a la filosofía e historia, lo cual implicó que nunca tuviera estabilidad económica. Sin embargo, siempre contó con el apoyo fiel e incondicional de su amigo Engels. Al comprometerse con Jenny von Westphalen en 1836, una baronesa de la clase dirigente prusiana rompió su compromiso con un joven alférez aristocrático para estar con él. Su eventual matrimonio carecía en las convenciones sociales entonces dominantes, ya que era un matrimonio entre una hija de un origen noble y un hombre de origen judío, así como entre individuos que pertenecían a la clase media y alta aristocracia respectivamente. Estas cuestiones se redujeron por la amistad de Marx con el padre de Jenny, un aristócrata de pensamiento liberal. Años más tarde, Marx le dedicará su tesis doctoral titulada Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. La pareja se casó 7 años más tarde en Alemania, el 19 de junio de 1843, en la iglesia de San Pablo en Bad Kreuznach. Marx se interesó de una forma crítica por la obra del filósofo alemán Hegel, cuyas ideas fueron ampliamente debatidos entre los círculos filosóficos europeos de la época. Marx escribió que se sentía enfermo debido a su disgusto por tener que hacer un ídolo de un punto de vista que detestaba. Se involucró con un grupo de pensadores radicales conocidos como los jóvenes hegelianos, que se reunían en torno a Ludwig Feuerbach y Bruno Bauer. Al igual que Marx, los jóvenes hegelianos fueron críticos de los supuestos metafísicos de Hegel, pero aún así adoptaron su método dialéctico con el fin de criticar a la sociedad, a la política y a la religión establecida. Marx se hizo amigo de Bauer, que vio muy pronto en él a un colega de igual rango, a quien podía consultar sobre cualquier problema de la época, aún en lo referente a lo personal. Durante ese periodo, Marx se centró en su crítica a Hegel y a algunos otros jóvenes hegelianos. Marx también escribió para su propio disfrute obras tanto de ficción como no ficción. En 1837 completó una novela corta titulada Escorpión y Félix, un drama titulado Oulanem y algunos poemas, de los cuales ninguno fue publicado. Pero pronto dejó escribir ficción para realizar otras actividades, incluyendo el aprendizaje del inglés y el aprendizaje del italiano. Estaba profundamente comprometido con escribir su tesis doctoral, que terminó en 1841. En ella defendía en especial el ateísmo de Epicuro, un filósofo de la antigüedad y franco oponente de la creencia en un dios, y como tal fue la polémica particularmente entre los profesores conservadores de la Universidad de Berlín. Por este motivo, Marx decidió presentarla en la más liberal Universidad de Jena, cuya facultad le otorgó el doctorado. De considerar una carrera académica, Marx se volcó al periodismo, trasladándose a la ciudad de Colonia en 1842,
donde comenzó a escribir para el periódico radical Gaceta Renana y empezó sus opiniones cada vez más socialistas sobre la política. En 1843, Marx publicó la obra sobre la cuestión judía, en la que hizo una distinción entre la emancipación política y la humana. También examinó el papel de la práctica religiosa en la sociedad. Ese mismo año publicó la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde se ocupó más sustancialmente de la religión, describiéndola como el opio del pueblo. Completó las dos obras poco antes de abandonar la colonia. El periódico de París. Tras el cierre impuesto por el gobierno de la Gaceta Renana, Marx se involucró con un nuevo periódico radical, los Anuarios franco-alemanes, que hasta entonces era llevado adelante por Arnold Ruch, otro revolucionario socialista alemán. El periódico no estaba localizado en Alemania, sino en la ciudad de París, en Francia, y fue aquí donde Marx y su esposa se trasladaron en octubre de 1843. A pesar de que los anales franco-alemanes pretendían atraer a escritores tanto de Francia como de los estados alemanes, fue dominado por estos últimos, excepto por el único escritor no alemán, que era el exiliado ruso anarcomunista Mikhail Bakunin. El periódico fue relativamente exitoso, en gran parte debido a la inclusión de las odas satíricas de Heinrich Heine sobre el rey Luis de Baviera, lo que hizo que las copias enviadas a Alemania fueran confiscadas por la policía del estado. Engels le mostró a Marx su libro recientemente publicado con el título de La situación de la clase obrera en Inglaterra, que convenció a Marx de que la clase obrera sería el agente y el instrumento de la última revolución en la historia. Pronto Marx y Engels se dedicaron a escribir una crítica de las ideas filosóficas del antiguo amigo de Marx, el joven hegeliano Bruno Bauer, que se publicarían en 1845 como La Sagrada Familia. Aunque Marx fue crítico de Bauer, fue influenciado cada vez más por las ideas de otros jóvenes hegelianos, como Max Steiner y Ludwig Feuerbach, pero finalmente también acabó abandonando el materialismo feuerbachiano. El periódico de Colonia. Estableciéndose temporalmente en París, trasladó la sede de la Liga de los Comunistas a la ciudad y también creó el Club de los Obreros Alemanes, con varios socialistas alemanes que residían ahí. En 1848, Marx volvió a Colonia, con la esperanza de ver la revolución extenderse a Alemania, donde comenzó a emitir panfletos titulado Las demandas del Partido Comunista en Alemania, en el que abogó por solo 4 de los 10 puntos del Manifiesto Comunista, creyendo que en Alemania de ese momento la burguesía debía derrocar a la monarquía y la aristocracia feudal antes de que el proletariado pudiera derrocar a la burguesía. El 1 de junio, Marx comenzó la publicación del diario La Nueva Gaceta Renana, que fue financiado a través de la reciente herencia de su padre. El diario fue diseñado para publicar noticias en toda Europa con su propia interpretación marxista de los acontecimientos. Marx siguió siendo uno de los principales redactores, acompañado por otros compañeros de la Liga de los Comunistas que también escribían, aunque a pesar de ello, el periódico se mantuvo, como dijo Friedrich Engels, una simple dictadura de Marx, lo cual dominó la elección del contenido. Mientras fue el editor del periódico, Marx y los otros revolucionarios socialistas fueron hostigados regularmente por la policía y también fue llevado a juicio en varias ocasiones, enfrentando varias acusaciones, incluyendo un insulto al fiscal general, un supuesto delito menor de prensa y una incitación a la rebelión armada a través de un boicot de impuestos, aunque fue absuelto en cada acusación. Mientras tanto, el Parlamento Democrático de Prusia se derrumbó y el rey Federico Guillermo IV introdujo un nuevo gabinete de sus partidarios reaccionarios que indujeron medidas contrarrevolucionarias para librarse de un izquierdista y otros elementos revolucionarios del país. Como parte de esto, la Nueva Gaceta Renana fue suprimida y Marx
recibió la orden de abandonar el país el 16 de mayo. Volvió a París, que estaba entonces bajo las garras de una contrarrevolución reaccionaria y una epidemia de cólera, pero pronto fue expulsado por las autoridades de la ciudad, que lo consideraban una amenaza política. Con su esposa Jenny y esperando a su cuarto hijo, y sin poder volver a Alemania o a Bélgica, buscó refugio en Londres en agosto de 1849. Testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo y de las revoluciones de 1848, Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, pero a la vez de interpelar al proletariado a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario. La obra de Marx ha sido leída de distintas formas. En ella se incluyen obras de teoría y crítica económica, polémica filosófica, manifiestos de organizaciones políticas, cuadernos de trabajo y artículos periodísticos sobre la actualidad del siglo XIX. Muchas de sus obras las escribió junto con Engels. Entre las obras escritas por Karl Marx se encuentran Escorpión y Félix, 1837, la única comedia escrita por Marx. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, 1843. Sobre la cuestión judía, 1843. Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, publicada póstumamente en 1932. La ideología alemana, 1845. La miseria de la filosofía, 1847. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, 1852. Salario, precio y ganancia, 1865. La guerra civil en Francia, 1871. Y en colaboración con Hegel, La Sagrada Familia, en 1845 y Manifiesto Comunista de 1848. Algunos autores pretendieron integrar la obra de Marx y Engels en un sistema filosófico, el marxismo, articulado en torno a un método filosófico llamado materialismo dialéctico. Los principios del análisis marxista de la realidad también han sido sistematizados en el llamado materialismo histórico y la economía marxista. Del materialismo histórico, que sitúa la lucha de clases en el centro del análisis, se han servido numerosos científicos sociales del siglo XX, historiadores, sociólogos, antropólogos, teóricos del arte, etc. También han sido muy influyentes su teoría de la alineación. Otros autores, entre los que destacan Louis Althusser, argumentan que los escritos de Marx no forman un todo coherente, sino que el propio autor, al desarrollar sus reflexiones críticas sobre la economía política durante la década de 1850, se desembarazó de su propia conciencia filosófica anterior y comenzó a trabajar científicamente. Desde esta perspectiva, no existiría una ciencia marxista, sino un científico, Karl Marx, que fue un pionero en la comprensión de los mecanismos fundamentales que rigen el funcionamiento de la sociedad moderna, en especial con su reelaboración de la teoría del valor y cuya obra cumbre fue El Capital. Las obras de Marx han inspirado a numerosas organizaciones políticas comprometidas en superar el capitalismo. Por una parte, habría de señalar la interpretación que han realizado los lenistas, partidarios de una vanguardia del proletariado, organizada en un partido revolucionario, preparado, si es necesario, para trabajar en la clandestinidad. Empuje a la clase obrera a hacerse con un poder mediante la fuerza de las masas, para así derrocar a sus antiguas clases opresoras y dominantes, la burguesía y la aristocracia, llevando así a la construcción de un Estado obrero que, además de instituir a aquella como clase dominante, le permita avanzar hacia el socialismo, sociedad altamente igualitaria y solidaria, sobre la base de la democracia obrera y la propiedad social sobre los medios de producción y un fuerte desarrollo productivo y cultural, con una economía planificada capaz de suplir holgadamente las principales necesidades mayoritarias y la desaparición de la división de la sociedad en clases, hasta llegar al comunismo.
sociedad sin clases sociales y sin Estado, basada en un altísimo nivel de civilización. Por otra parte, la que realiza la socialdemocracia en sus orígenes contraria a la táctica revolucionaria y partidaria de avanzar hacia el socialismo a través de progresivas reformas parlamentarias. Otros teóricos, como los del comunismo consejista, son partidarios de la toma del poder por parte de la clase obrera autoorganizada y no por parte de un partido. Durante su juventud y mientras se formaba en la filosofía, Marx recibió la influencia del filósofo alemán predominante en Alemania en aquel tiempo, Hegel. De este autor tomó el método del pensamiento dialéctico, al que, según sus propias palabras, pondría sobre sus pies, significando el paso del idealismo dialéctico del espíritu como totalidad a una dialéctica del devenir constante, donde la síntesis, a diferencia de Hegel, no había sido realizada. Además, sigue utilizando el método dialéctico para analizar las contradicciones en la historia de la humanidad, y específicamente aquella entre el capital y el trabajo. Una interpretación sobre el desarrollo de la obra de Marx proviene del francés Louis Althusser. Considera que los escritos de Marx se dividen en dos vertientes. Esta interpretación es relevante en la exagénica marxista, pero a la vez es muy polémica, y pocos autores la mantienen al día de hoy. Althusser encuentra dos etapas. Número 1. Marx joven. Periodo en que estudia la alineación o enajenación y la ideología, desde una perspectiva cercana al humanismo influida en gran parte por la filosofía de Ludwig Feuerbach. Paralelamente a estas ideas, describen al hombre con diversas concepciones. Lo considera un ser real de carne y hueso. Es únicamente el resultado de la historia económica, un predicado de la producción de la misma historia. Piensa que el hombre se realiza modificando la naturaleza para satisfacer sus necesidades en proceso dialéctico en que la transformación de agente y paciente es transformación mutua. La autogeneración del hombre es un proceso real, histórico, dialéctico, entendiéndose la dialéctica como proceso y movimiento a través de la superación sintética de las contradicciones. Cuando Marx habla de realidad, hace referencia al contexto histórico-social y al mundo del hombre. Asegura que el hombre es sus relaciones sociales. Para Marx, lo que el hombre es no puede determinarse a partir del espíritu ni de la idea, sino a partir del hombre mismo, de lo que éste es concretamente, el hombre real, el pie sobre la tierra firme. El hombre no es un ser abstracto, fuera del mundo, sino que el hombre es en el mundo. Esto es el Estado y la sociedad. Número 2. Marx maduro. Marx rompe con su etapa anterior, ideológica y filosófica, e inaugura un periodo científico en el cual desarrolla estudios económicos e históricos, usando el método del materialismo histórico, como diría Althusser. Marx inaugura el continente historia. Este es eminentemente el periodo de su magna obra, El Capital, crítica de la economía política. No hay que olvidar, por otro lado, los textos de los que esta obra surge. La contribución a la crítica de la economía política, cuyo tardío descubrimiento dio mucho de qué hablar sobre las continuidades de Marx con su primera etapa, y proporcionó argumentos a los críticos de la ruptura epistemológica. Durante su etapa de madurez, la obra de Marx se vuelve más sistemática y surgen conceptos económicos más destacados: la teoría del valor, la explotación como apropiación de plusvalía o la teoría explicativa sobre la crisis capitalista. El pensamiento y las ideologías filosóficas de Marx no solo han sido criticadas por muchos, sino también han sido homenajeadas como aportación al conocimiento de personas de diversas edades, incluyendo a los niños. Por ejemplo, tenemos el siguiente video. Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de Karl Marx. Hola, Karl Marx. ¿Por qué su vida es asombrosa? Nací en Treveris, Alemania. Mi padre era abogado y mi madre sufría de una extraña condición que ella misma llamaba excesivo amor por sus hijos. Ay, me aburro.
y era el tercero de 9 hermanos. Uy, usted no será como el niño que lo sabe todo, ¿no, Carlos Marx? No lo creo. No se trata de saberlo todo, sino de intentar comprender la realidad y mejorar lo que está mal. ¿Se portaba mal, Carlos Marx? No me gustaba que me dijeran qué estudiar ni cómo pensar. Escribía poemas en vez de tomar notas. Y hasta una vez me batí a duelo con un compañero. Pero todo cambió cuando empecé a estudiar filosofía. Me entusiasmaron las ideas del progreso, aunque me di cuenta de que no se correspondían con lo que se veía en las calles. Tenía que hacer algo. Las máquinas, los transportes, las fábricas, todos los logros de la revolución industrial no deberían beneficiar a unos pocos. No deberían tener dueño. Deberían ser de todos. ¿De los niños también? Sin duda, pequeño. Algún día llegará un mundo sin ricos ni pobres, donde cada uno obtendrá el fruto de su trabajo de manera justa. Siempre luché por eso y lo creí posible hasta mi último día. ¿Entonces termina acá? Yo ya no estaré ahí, pero el eco de mis ideas seguirá vivo por muchos años más. ¡Trabajadores del mundo, únanse! Y esto fue La asombrosa vida de Karl Marx. Tras la muerte de su esposa Jenny, en diciembre de 1881, Marx desarrolló una fuerte gripe que lo mantuvo en un mal estado de salud durante los últimos 15 meses de su vida. Con el tiempo contrajo bronquitis y pleuresia, que lo condujeron a la muerte el 14 de marzo de 1883 en Londres. Murió como una persona apátrida. Sus familiares y amigos en Londres enterraron su cuerpo en el cementerio de Highgate de Londres el 17 de marzo de 1883. Hubo entre 9 a 11 personas en su funeral. Varios de sus amigos más cercanos hablaron en su funeral. El discurso de Engels incluyó el siguiente pasaje. El 14 de marzo, a las 3:04 de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo, y cuando volvimos, le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo, al que llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio, y teorizó que, como los anteriores sistemas socioeconómicos, inevitablemente se producirían tensiones internas, producidas por las leyes dialécticas, que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo en una nueva clase social, el proletariado. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera en lo que llamó la dictadura del proletariado, el Estado obrero o democracia obrera. Creía que el socialismo sería, a su vez, eventualmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clase llamada comunismo puro. Junto con la creencia en el socialismo y el comunismo, Marx luchó activamente para la implementación del primero, el socialismo, argumentando que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada para derrocar al capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. Lenin fue el primer teórico práctico que intentó desarrollar el pensamiento de Marx en la práctica. Aunque Marx se mantuvo como una figura relativamente desconocida durante su vida, sus ideas y la ideología del marxismo comenzaron a ejercer una gran influencia sobre los movimientos socialistas poco después de su muerte.